Ceballos Luna es psicólogo y narrador oral. Sin duda en cada una de estas actividades una interpelará a la otra, pero a veces también hay momentos en que las dos se unen en determinados espectáculos y un poquito sobre todo viene a hablar aquí en Los Olvidados TV. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien, primero vamos al trabajo social, que me entero recién. ¿Cuál es tu trabajo social en el que confluyen el psicólogo y el narrador oral? Bueno, como psicólogo entendemos que las personas estamos llenas de historias, distintas historias, distintas experiencias de vida. En ese sentido es donde entra a tallar la narración de cuentos, porque contamos historias. ¿Cómo hago que ambas entren en armonía? Le doy a la persona la posibilidad de que pueda contar su historia, pero no aprendida de memoria, sino una historia afectiva, que cuente desde la emoción lo que le pasa. El darle esa posibilidad de contar su historia, lo que siente, lo que piensa, lo que cree, ya es una experiencia terapéutica. Eso por un lado. Y por otro lado, las maravillas que pueden pasar cuando le cuentas, por ejemplo, a un nene un cuento o una historia que hable de algo que de repente le da miedo, que le cuesta hablar. Ahí también es otro matiz, ya no como el que cuenta la historia, sino como el que la escucha. Me dijiste que antes de entrar a cámara, que trabajás en determinados ámbitos sociales, como pueden ser cárceles, con enfermos oncológicos. ¿Cómo es esa actividad? Ya. Yo tengo un programa en cárceles de adolescentes que se llama Mi Historia Cuenta y que precisamente pasa por eso, por darle la posibilidad a los adolescentes de que hablen de sus propias historias, tanto de los momentos difíciles como de los momentos buenos que sin duda alguna hay. Ese es un programa que trabajo a lo largo de 10-12 sesiones en Perú desde el 2012 y que el año pasado lo hicimos acá en Santa Fe en el Penal Las Flores. En el área de oncopediatría se juegan otras variables, porque ahí lo que pasa es que lo que hago yo es llevarles cuentos tanto a los nenes hospitalizados como a los padres de familia o como al personal médico que trabaja para hablar de cuestiones que los nenes necesitan escuchar al estar hospitalizados. ¿Qué cosa? El miedo, por ejemplo. Entonces, bajo esos dos matices es que trabajo tanto con adolescentes en cárceles como con nenes y familias en hospitales oncológicos. Y a la vez brindás la posibilidad de un par de espectáculos en los que se unen también las dos actividades. ¿Cuáles son esos espectáculos? Sí. Bueno, hay uno que le tengo muchísimo cariño que se llama Ni contigo ni sin ti y que es mi experiencia trabajando con adolescentes precisamente en centros de rehabilitación y en cárceles. Es un espectáculo que busca, primero que nada, contar cómo es la experiencia de un narrador cuando le cuenta cuentos a adolescentes en un centro de detención. Y segundo, es poder contar las historias de cambio que se dan. Entonces eso es lo que apunto en el espectáculo, a contar la experiencia. Ese es uno y hay otro más. Hay otro que también se llama Cuentos para volver a soñar. Y ese es más para público familiar. Lo que apunto en ese espectáculo es llevar solo cuentos donde los personajes tienen ese momento de su vida en el que tienen dos caminos. O tiro la toalla y no continúo por lo que quiero, o me arriesgo y lucho por lo que quiero. Bien. Cuentos para volver a soñar. Bien. Nosotros vamos a hacerles ver, seguramente ya han pasado por aquí, las formas de llegar a Diego, ya sea porque les interesa la idea del espectáculo o porque les interesa saber más sobre él. Fue un gusto que nos hayas visitado y bueno, así continuar con esta tarea. Gracias. Momentos muy graves en la Argentina. Lo convocamos acá nuestro amigo, que en general hablamos de diversos temas o de política internacional, pero hoy lo invito a hacer una relación del federalismo de López, constructor de la primera constitución provincial que hubo en el país, con el federalismo unitario que por lo menos yo veo
en este gobierno nacional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tal, Oscar? Primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en este programa y hablar, siempre se habla de política, ¿no? Tanto local, internacional, o lo que sea, pero hablamos de política y a veces algo de economía. Exacto. Y bueno, se cumplieron 200 años, ¿no?, de la asunción de Brigadier López como gobernador de la provincia de Santa Fe. Elegido por el pueblo, ¿eh? Y sí, y realmente El cabildo. costó muchas batallas, mucha sangre, defender una manera de construir la República Argentina, ¿no? Se enfrentaron a una guerra civil durante muchísimos años, estas dos formas, ¿no? El unitarismo representado en Buenos Aires y el federalismo de unas cuantas provincias. Lo han descalificado mucho a los caudillos provinciales. ¿Será porque la historia la escribieron los porteños? Sí, lo que pasa es que creo que la parte de una vez que se unificó y se hizo la Constitución Nacional en 1853 y más adelante el proceso de modernización, entre comillas, que quiso llevar adelante los antecesores de la generación del 80 y la generación del 80 empezaron a escribir otra historia, ¿no? Y esa historia donde todo lo que tenía que ver con lo anterior, con el gaucho, con la tierra adentro, con la defensa de ese tipo de intereses, era como representante del pasado y del atraso, ¿no? Y la barbarie. Claro, la barbarie. Y parecía ser que todo lo que representaba Buenos Aires como ciudad moderna y ciudad-puerto era lo que se debía exaltar. Por eso yo creo que también algunos caudillos quedaron con cierta mala imagen en la historia argentina. De todas maneras, bueno, acá en Santa Fe siempre hemos exaltado al Brigadier López como defensor de los intereses de esta región. Y lo que estamos viviendo ahora, lo que decías, yo creo que después no tenemos suficiente quizás espacio como para hablar detalladamente de la cuestión histórica, ¿no? Pero aparecía como que ganó el federalismo en aquella guerra, pero sin embargo terminó decidiéndose todo desde Buenos Aires. Y el gobierno que hoy tenemos de Mauricio Macri, la gestión del PRO y de Cambiemos a nivel nacional, yo creo que pone una tendencia centralizadora muy fuerte. No solamente en cuanto a las directrices de una gestión o de un programa de gobierno, sino también con especies de presiones muy importantes hacia las provincias con la excusa de tener que ajustar, ahorrar, ahorrarle al Estado, que el neoliberalismo, una de las claves que siempre lo repiten es tratar de que el Estado no genere gastos, ¿no es cierto? Como si el Estado fuese... Pidieron 50.000 millones de dólares y lo tenemos que pagar todos, lo que contrajo Macri y el gobierno porteño. Exactamente. Y sin embargo, está la presión sobre las provincias para que ajusten, ¿no? Incluso hasta podríamos hablar de cierto chantaje, ¿no? Respecto a que si no se adhiere a determinadas políticas públicas, como incluso se habló en estos últimos días del tema de la salud, ¿no? De este esquema de salud privatista que tiene Macri, que quiere imponer a las provincias, y justamente desde Santa Fe tenemos otro modelo donde se invierte un montón de dinero en la salud pública, que no está perfecto, que falta, que es un camino a recorrer, pero que tenemos un montón de hospitales, un montón de centros de salud que se están construyendo, algunos ya se han construido, se ha invertido en el LIF, que es el laboratorio de la provincia donde se fabrican un montón de medicamentos para la provincia de Santa Fe y para otros lugares también. Que se dan gratuitos en los hospitales públicos. Y se dan gratuitos en los hospitales, incluso hasta se ha exportado. Esto es fenomenal, digamos, en una nación donde se nos da un discurso de que esto es ineficiente, donde hay que ajustar, donde no hay que invertir en esa obra pública. Santa Fe es un ejemplo de lo contrario. Sin embargo, el unitarismo, digamos, de la gestión de Macri desde Buenos Aires, presionando a las provincias y a nuestra Santa Fe para realizar todos aquellos... y con el discurso de los medios de comunicación también de Ciudad Autónoma, ¿no? Por supuesto, sí. No, evidentemente esto se hace con determinados apoyos, y uno de esos apoyos es un blindaje mediático y un apoyo mediático que tiene de las mayores empresas de comunicación del país, ¿no? Que cada vez es más concentrado. Estamos viviendo fusiones de empresas
Por ejemplo, empieza el cable con la telefonía celular, con la telefonía fija, fusiones que eso no. Incluso, te diría, Oscar, va en contra incluso de las bases mismas del capitalismo, porque yo creo que el capitalismo, una de las cuestiones teóricas que planteaba era la libre competencia. Yo creo que esto no es competencia, esto es la acumulación de poder económico y político en pocas manos. El gobernador, al menos por lo que estuvo manifestando esta semana, se refería a que iban a tener en cuenta lo que le dijo el gobierno central, pero que la decisión la iba a tomar Santa Fe. ¿Qué noticia tiene de esto? No, los márgenes de maniobra del gobernador y de la provincia de Santa Fe son evidentemente limitados. Santa Fe va a hacer lo posible por defender las políticas que ha llevado adelante siempre el gobierno del Frente Progresista, que si se denominó progresista es por algo, ¿no? Yo creo que por una forma de gobernar y una forma de llevar adelante las cuestiones, que no tiene nada que ver con la forma que lleva adelante la gestión el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Entonces, si bien va a hacer lo posible por mantener todo tipo de cuestiones, también lógicamente hay que entenderlo al gobernador Miguel Lipschitz, que tiene que recibir fondos y que tiene que negociar estamos dentro de la República y hay que sentarse a charlar y a negociar con el presidente de la Nación. Te agradezco, Cristian. Bueno, muchas gracias, Oscar. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.